Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 42 9309, WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy es el día domingo 3 de noviembre de 2019 y son las 10 de la noche con 10 minutos. Esta noche vamos a hablar acerca de Zaqueo y la iglesia de hoy. Zaqueo y la iglesia de hoy. Vamos a leer este relato acerca de Zaqueo, un publicano del tiempo del Señor Jesucristo. Tiene este contacto con el Señor Jesucristo y vamos a ver su historia que se resume en cuestión de 9-10 versículos, pero que nos deja una enseñanza muy importante. Muchas veces no nos damos cuenta en pasajes como este, en historias como esta. No nos damos cuenta por qué están estas historias ahí. Breves historias. No parece que tuvieran mucha importancia. No parece que fueran a cambiar nuestras vidas. No parece que pudieran cambiar nuestras vidas. Una historia como la de Zaqueo. Pero si la analizamos bien, nos vamos a dar cuenta de que es importante lo que se nos quiere enseñar aquí. Esa historia no está por casualidad en la Biblia. Es importante. Es importante analizarla para poder entenderla. Y solamente bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios podemos entender las lecciones que una historia tan sencilla como esta nos quiere enseñar. Vamos a leer entonces, vamos a proceder a leer la historia de Zaqueo. Después vamos a hablar acerca de eso. ¿Cuál es la lección tan importante que nos deja este pasaje? Esta historia. Muy breve, muy sencilla. Casi insignificante. Cuando no entendemos el mensaje que nos quiere dar. Es importante. Es bastante importante lo que se nos enseña aquí. Lo que se nos muestra aquí. Es algo verdaderamente trascendental. Por eso quise hablar de eso. Es algo importante y trascendental que la iglesia del Señor Jesucristo en este momento entienda lo que se nos quiere enseñar en este pasaje. Es trascendental, es incluso, diría yo, de vital importancia para la iglesia de hoy. El tema, les recuerdo, se llama Zaqueo y la iglesia de hoy. Leamos el pasaje entonces, después vamos a hablar sobre ello. Lucas 19, 1 al 10. Jesús y Zaqueo, tiene el título aquí en mi Biblia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Los publicanos eran las personas, los judíos que, en nombre del Imperio Romano, recaudaban los impuestos. Porque el objetivo del Imperio Romano era recaudar impuestos para sostener y financiar el imperio. Y también de esa manera tener un beneficio económico para los romanos, porque estaban dominando el mundo en ese momento. Entonces, eso es lo que es un publicano, una persona que recaudaba impuestos para los romanos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Había escuchado hablar de él, le había escuchado acerca de sus milagros, de sus proezas, de sus grandes milagros. Había oído su gran fama y quería saber quién era él. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él era bajito de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Él se adelantó, quería ver a Jesús, pero no sabía que no iba a poder. Se fue un poco más adelante para donde sabía que Jesús iba a pasar. Se subió a un árbol para poder verlo. Ahí estaba preparado él para cuando el Señor Jesucristo pasara, él pudiera verlo. Entonces, y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, pero había de pasar, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí termina la historia de Zaqueo. Es algo muy breve, es una historia muy breve, muy fugaz, que la leemos, la pasamos de largo, seguimos adelante en nuestra lectura y no entendemos muchas veces el mensaje. Asumo que la mayoría de la gente no entiende el mensaje. A mí me parece importante hablar de esto, porque lo que yo veo aquí es un hombre que rápidamente, en muy poco tiempo, en un tiempo muy breve, cambia su actitud hacia el dinero. En una forma muy rápida, impresionantemente, cambia su actitud hacia el dinero. Lo cual yo quisiera ver ahora, pero no lo veo. No lo veo. No encuentro a Zaqueo el día de hoy por ninguna parte. Es impresionante la manera como él fue transformado en tan poco tiempo. Porque él recibió al Señor Jesucristo en su casa. Y esto lo que significa es que su casa recibió al Señor Jesucristo. Él y su casa y su familia recibieron al Señor Jesucristo. Por lo que dice aquí. Él nació de nuevo cuando el Señor Jesucristo llegó a su casa, pero tuvo un desarrollo espiritual instantáneo. Porque cuando uno se desarrolla en lo espiritual es cuando cambia esa actitud hacia el dinero. Eso lo podemos ver aquí. Esta historia es un modelo para nosotros. Ahora la gente se convierte en Jesucristo, lo recibe en su corazón, pero no cambia su actitud hacia el dinero. Hasta que crece y crece y crece y madura en lo espiritual. Una persona que crece mucho en lo espiritual y madura en lo espiritual, cambia su actitud hacia el dinero. Pero le puede llevar mucho tiempo. Le puede llevar mucho tiempo. Le puede llevar mucho tiempo. Nos lleva mucho tiempo. Nos lleva mucho tiempo actualmente cambiar nuestra actitud hacia el dinero. Eso queda claro. Yo lo puedo ver. Lo miro todo el tiempo. Lo veo todo el tiempo lo veo. Hay muchos pastores, muchos ancianos de iglesias, muchos líderes de iglesias, muchos buenos cristianos en las iglesias que no quieren hablar de ofrendas. De hecho, no quieren hablar del tema de la prosperidad financiera bíblica, asumiendo que este tema no existe.
no se toman la molestia siquiera de considerar estudiarlo, porque simplemente dicen no existe. Y lo que hay en el fondo de esa reacción, de esa respuesta a este tema, es avaricia. Porque no quieren tratar el tema. Por supuesto, van a negar eso. Todo el que escuche este video lo va a negar. Mi obligación es decir la verdad. El tema de la prosperidad financiera bíblica lo rechazan, aduciendo de que es una falsedad inventada por gente pervertida dentro de la iglesia, o gente que está en la iglesia pero que no son verdaderos cristianos, o pastores que no son verdaderos pastores. El hecho es de que exista una falsa teología acerca de la prosperidad bíblica no significa que podamos darnos el lujo de no estudiar la verdadera teología bíblica acerca de la prosperidad, que está en todas partes. Vamos a ver aquí solo unos cuantos versículos nada más. El hecho es de que no lo quieren estudiar porque engañoso es el corazón del hombre y perverso en gran manera. El corazón del hombre es absolutamente engañoso y perverso. Y lo que hay en el fondo de esas personas es avaricia. No quieren que se metan con su dinero. No quieren escuchar acerca de ofrendas, que es de lo que yo hablo, porque el Señor me ha preparado durante 18 años. Y voy para 19 años ya. Preparándome para hablar la verdad acerca de la forma perfecta de ofrendar a Dios. Y los oídos de todo el que me escucha se les cierran. Y es porque están acostumbrados a una mala enseñanza por un lado, y por otro porque también la avaricia, sus corazones les dice, no lo escuches porque si no te vas a tener que dar más dinero. O sea, dicen, no lo voy a escuchar. Su subconsciente, su engañoso espíritu les dice, no lo escuches porque va a querer, este señor va a querer que ofrendes más. Y yo no quiero ofrendar más. La gente se dice en su interior, se habla a sí mismo. La gente dice, bueno, yo no quiero ofrendar más. Yo no puedo ofrendar más. Yo no quiero que me hablen de ofrendas porque yo no voy a dar más. Yo no voy, ni que la Biblia lo diga, que no lo diga, ni qué me importa. ¿Qué me importa a mí lo que la Biblia diga? Yo con mi dinero no se metan. Con mi dinero no se metan porque me cuesta conseguirlo. No voy a dar yo más de ofrenda. No quiero escuchar eso. No lo quiero oír. No lo quiero oír. Ese es el corazón perverso del hombre. La Biblia lo dice claramente. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, en gran manera. Y no se los voy a buscar porque tengo muchos versículos que leer. Ese pasaje es conocido. Y se me acaba de venir a la mente también. El hecho es de que, vamos a leer los versículos que tengo apuntados aquí. Pero antes de pasar al primer versículo que habla acerca del amor al dinero, lo vamos a leer rápido y luego regresamos aquí porque yo tengo que mencionar otras cosas aquí de lo que acabo de leer acerca de la historia de Zaqueo. Pero miremos bien, para confirmarles yo lo que les acabo de decir, que el corazón del hombre es engañoso, es avaro, es por naturaleza somos así, todos, porque primera Timoteo, la primera carta a Timoteo, que no la encuentro por ningún lado, dice acerca de que el dinero es la raíz de todos los males. Primera Timoteo 6:10. Primera Timoteo 6:10. Fíjense. Vamos a regresar después a lo Zaqueo. Primera Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Fíjense pues. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero no es que sea sucio. El dinero es el dinero nada más. Son recursos económicos que Dios nos da buenamente. Es algo bueno el dinero. El problema es el amor al dinero, el apego al dinero, entregarle mi corazón al dinero y no a Dios.
Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como hablamos, digamos, en otro video, y les digo, pues, ¿cuánto tiempo pasa la gente trabajando? ¿Para qué? ¿Para servir a Dios? No, para lucrar, para obtener recursos económicos. Estamos enfocados en eso. Vivimos enfocados en eso. No en servir a Dios, no en buscar al Señor. Si la mayoría de gente no le sube, la mayoría de gente no le sube toda la semana. La iglesia actual, eso es cuestión de ir los domingos a la iglesia. Así es. Sus únicos contactos con Dios son el domingo en la iglesia. Habrá algunos pocos que lean su Biblia, son pocos. Un poco más de gente tal vez oran para el tiempo de comer. O sea, gente, familias que se reúnan cada día para leer la Biblia y para orar, aunque sea 15 minutos, cada vez hay menos. Y eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos. Y los muchachos y los niños, no se les ha enseñado a tomar un tiempo cada día para buscar al Señor. Y cuando el padre de familia quiere reunir los 15 minutos para orar y para leer la Biblia, se ponen a reclamar y se ponen muy enojados. No quieren hacerlo porque no están acostumbrados, porque si estuvieran acostumbrados desde muy pequeños lo harían, pero como están acostumbrados no quieren hacerlo. Y con tanto entretenimiento que hay ahora, que la computadora, que la tablet, que el teléfono, los teléfonos inteligentes, el internet, los juegos de videos y todo eso, pues los muchachos no quieren saber de la Biblia. La situación es grave, de verdad. Entonces, la gente se pasa la mayor parte del tiempo lucrando, vendiendo su tiempo con tal de obtener recursos económicos. Y cada vez que la gente quiere más dinero para poder vivir mejor. Y para comprar cada vez más comodidades y cosas así, que no es malo, pero no puede el cristiano, el Hijo de Dios, el seguidor del Señor Jesucristo, no puede vivir así. Tiene que enfocarse en el Señor. Y de hecho, lo que la Biblia enseña es que cuando uno se enfoca en el Señor, entonces Él lo bendice a uno más todavía. O sea, las cosas que estamos tratando de alcanzar por nuestra propia cuenta, dejando al Señor a un lado y dedicando nuestro tiempo a lucrar, porque lo que pasamos, la mayor parte del tiempo pasamos lucrando, vendiendo nuestro tiempo o tratando de obtener más recursos económicos. Las cosas del Señor son secundarias en la mayoría de la gente. Eso es así, eso queda claro. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el corazón del hombre es perverso, de verdad. Entonces, tenemos una mala actitud con respecto al dinero. Estamos muy apegados al dinero. Entonces, como les decía yo, en la historia de Zaqueo podemos ver cómo un hombre que tiene muchos años de vivir en un sistema equivocado de valores y tiene muchos años de vivir en el sistema del mundo, que es lucrar, hacerse rico, acumular riquezas, acumular dinero, pasarse tanto tiempo de trabajo, defraudar a la gente para obtener más bienes, obtener riqueza y dinero más rápidamente. Es un hombre que viene de este sistema. Se encuentra con el Señor Jesucristo, recibe al Señor Jesucristo, él y su casa, y es transformado. Es transformado completamente, inmediatamente. Es transformado completamente. Y sucedió así. De hecho, el Señor Jesucristo escogió a Zaqueo. Él lo escogió. Porque él sabía lo que iba a experimentar Zaqueo. Esa transformación instantánea. Para que nosotros pudiéramos ver la transformación, podemos ver en Zaqueo y entender la transformación que se tiene que dar también en nosotros, pero que no se ha dado todavía. Con nosotros es más lento. Vamos despacio a experimentar esa transformación, porque no cambiamos nuestra actitud hacia el dinero. Fíjense pues, les voy a volver a leer la historia de Zaqueo y van a ver cómo él cambió prácticamente instantáneamente su actitud hacia el dinero. Porque Zaqueo experimentó una transformación inmediata, que no se da así en toda la gente, pero Zaqueo era una persona muy especial y el Señor Jesucristo lo escogió a él precisamente para que pudiéramos ver la transformación instantánea, el cambio de actitud hacia el dinero instantánea que se dio en Zaqueo, para que podamos nosotros también comprender
al punto a donde debemos llegar de madurez espiritual, en donde vamos a experimentar también un cambio de actitud hacia el dinero. Necesitamos experimentar eso. Necesitamos llegar a ese punto de sufrir o de tener una transformación, un cambio de actitud hacia el dinero. Porque si no, toda nuestra vida el dinero va a ser un obstáculo entre Dios y nosotros. Es necesario experimentar esa transformación. Miremosla bien. Identifiquémosla bien. La historia de Zaqueo para que podamos hacerla también parte de nuestra vida. Porque el cristiano que no logre hacer eso, jamás va a crecer. Y siempre va a haber un obstáculo entre él y Dios, que va a ser el dinero, el amor al dinero. Que eso es muy común. Uno pensaría que no es tan común. Eso es algo en lo que estamos envueltos todos. Eso es algo en lo que estamos envueltos todos. En el amor al dinero. Así es. Así es el hombre. Así es el corazón del hombre. Terriblemente perverso y engañoso. Bueno, ese pasaje lo voy a buscar, yo creo que está en Jeremías. Pero no es importante porque eso lo sabemos. El corazón del hombre es engañoso y perverso en gran manera. Nos engañamos todo el tiempo. Aquel pastor que dice, hermanos, aquí en esta iglesia nunca vamos a hablar de ese falso evangelio, de la teología de la prosperidad. No se toma la molestia de ir a la Biblia para ver si hay algo que verdaderamente sea legítimamente de la Biblia. Principios bíblicos que hablan de prosperidad financiera. Se cierran completamente. ¿Por qué? Porque su corazón los manda que se cierren a este estudio. Porque no quieren que se metan con su dinero. Pastores, siervos de Dios. Cuanto más la Grey, cuanto más el pueblo, cuanto más la iglesia en general. Tiene problemas con el dinero. No es difícil darse cuenta que la Biblia habla de principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Vamos a ver unos versículos aquí ahorita rápido. Pero el punto es, lo que quiero recalcar ahorita es, que es el corazón perverso e engañoso del hombre y en este caso los pastores y siervos de Dios, que dicen, no, esa enseñanza aquí no entra. Bah, está bien, magnífico, maravilloso que no dejen entrar malas enseñanzas a su iglesia. Pero ¿qué de la Biblia? ¿Qué de lo que dice la Biblia? ¿Qué de Malaquías 3, 8 al 11? Traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí y probadme ahora en esto. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a ver eso. Pero voy a ir más rápido porque si no, esto va a ser de cuestión de 2 horas. Pero es importante. Es importante. Un amigo me dijo, mira, tus videos son muy largos. Yo no tengo tiempo para eso. Yo no voy a pasar 1 hora escuchándote. Yo le dije, bueno, lo que pasa es que vos no crees que se metan con tu dinero. Ni modo. Porque te vas a pasar 50 minutos, 1 hora escuchando algo que no quieres oír, algo que de plano no quieres oír, no quieres que se metan con tu dinero. Cuando llegues al punto de madurar como cristiano, vas a querer enterarte de cómo funcionan estas cosas. Pero mientras estés amando tu dinero, lo que yo tenga que decir no te interesa. Yo sé que mis videos son largos, pero estoy hablando cosas que nadie más va a decir. Estoy hablando cosas de la Biblia. Mensaje excelente, verdadero de la Biblia. No las falsedades que vamos a escuchar en las iglesias actualmente. Falsas teologías inventadas por teólogos. Falsos conceptos inexactos. Y yo no lo sé todo, por supuesto, pero hablo de lo que sé. Porque de otras cosas que no sé, otros me van a poder enseñar a mí. Yo hablo de lo que sé. Lo que he estudiado durante 18 años, no solo he estudiado, sino experimentado, porque la Biblia se conoce en la práctica. No por leer libros de teología, no por ir a un seminario teológico y leer un montón de libros. No, la Biblia se conoce en la práctica. Especialmente lo que es ofrendar y dar ayuda al prójimo, se conoce cuando uno se mete la mano entre la bolsa y se queda sin su propia comida para darle a otro. O se quedan sin su propia comida para dar 5 diezmos, 5 ofrendas, que es la forma perfecta de ofrendar.
Cuando uno hace sacrificios y enfrenta la realidad de lo que tiene que hacer para agradar a Dios, es cuando uno conoce la Biblia. Así es. Vamos, entremos a la enseñanza aquí de Zaqueo. Lo vamos a leer otra vez. Fíjense pues. Es importante volver a leerlo para que entendamos bien cuál es el mensaje tan importante que nos quiere enseñar aquí. Había entrado Jesús en Jericó y iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjense pues, Zaqueo no conocía personalmente a Jesucristo, pero cuando el Señor Jesucristo lo vio, le habló como si tuviera años de conocerlo. Y Zaqueo se sintió lleno de gozo y lleno de alegría porque sabía que Jesús era una persona extraordinaria y muy importante y muy especial, porque yo estoy seguro que todo lo que estaba cerca de él sentía algo muy grande, una emoción muy grande, un regocijo muy grande, una paz, un gozo. Estar cerca de él era algo extraordinario, él lo sentía. Luego Jesús le dice: mira, es necesario que yo pose en tu casa. Él se sintió como que se ha sacado la lotería y descubre que su número salió premiado. Qué maravilloso que él me esté tomando en cuenta a mí, que quiere ir a mi casa y comer de mi comida, entrar a mi casa, sentarse en mi mesa y que yo le sirva de lo mío, que yo le pueda dar de comer a él. Qué maravilloso, qué precioso, qué grande de verdad. Él se sintió pero maravillado completamente, absolutamente feliz de que esto le estuviera sucediendo. Algo tan extraordinario. Entonces, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Es lo que le estaba diciendo. Yo solo me estaba imaginando, no me acordaba que aquí decía eso. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, siempre la envidia de los demás, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lo estaban criticando al Señor Jesucristo porque había entrado a la casa de Zaqueo. Tenía muy mala fama. Y tampoco era mucho de culparlos a ellos, porque este hombre tenía muy mala fama, que era ladrón, extorsionador, se aprovechaba de la gente, por eso era muy, muy rico. Él era muy, muy rico. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pecador porque era ladrón, extorsionaba a la gente. Porque estos publicanos, o sea, que recaudaban impuestos para el Imperio Romano, le pedían a la gente más dinero de la cuenta, y por eso es que se hacían ricos. Porque el Imperio Romano, a fuerza que tenían que darle los impuestos, pero los romanos tenían una tarifa. Y esta gente pedía más dinero de la cuenta, por eso se hacían ricos. Entonces, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Eso cuando ya estaba en su casa. Entró el Señor Jesucristo en su casa, prepararon comida. Él le ofreció al Señor Jesucristo lo mejor que él tenía para comer. Sacaron la vajilla nueva y el mantel nuevo, los mejores cubiertos y la mejor comida. La mejor comida. Entonces, después de eso, cuando ya habían comido, aquí no lo dice, pero así me lo imagino yo, ya tranquilos se ponen a platicar, y después de que ya han comido todos, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, mírenle pues, es que esto es lo impresionante, porque ¿quién hace esto ahora? ¿Quién hace esto ahora, hoy en día? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? Me pregunto yo. ¿Quién es capaz de hacer esto? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Este es un recién convertido.
Estábamos hablando de que él se acaba de convertir. Este es un recién convertido. Ha vivido toda su vida en el sistema del mundo, sistema de valores y sistema de leyes del mundo. Toda su vida. Más que nadie, él ha lucrado, más que nadie, ha recibido más beneficio económico. Extorsionando a la gente, engañando a la gente, aprovechándose de la gente más que nadie tal vez. Este es un hombre verdaderamente pecador. Pero miren lo que dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. A los pobres. O sea, es que no hay palabras para describir, para calificar esta actitud de Zaqueo. Es que nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. Es un nuevo convertido. Es un nuevo convertido. Nadie le dijo nada. No fue al seminario teológico. No recibió discipulado. No fue al culto de oración los miércoles. No fue a la escuela dominical. No le dio tiempo a nada. Ni a abrir las escrituras. El hecho es de que Dios Todopoderoso y creador de todo lo que existe estaba en su casa. Era eso suficiente para que él llegara a la conclusión y sintiera en su corazón el deseo de cambiar ciertas actitudes. En ese momento, en la presencia de Jesucristo, él se dio cuenta que eso estaba mal. Eso tiene que estar mal, dijo él. Es que esto tiene que estar mal. Lo que he hecho tiene que estar mal. Esto es un verdadero arrepentimiento. Cambiar de actitud. Cuando uno legítimamente recibe a Jesucristo en su corazón para ser salvo, para perdón de pecados, uno cambia su actitud hacia el dinero. Y con respecto a cualquier otra cosa que ha hecho mal antes, uno cambia esa actitud. Y uno no quiere volver a hacer lo que ha hecho antes. Esa es una verdadera y legítima conversión. Y en una verdadera y legítima conversión tiene que haber forzosamente un cambio de actitud hacia el dinero. Porque cuando uno verdaderamente encuentra a Jesucristo, cuando uno verdaderamente tiene su encuentra a Dios, encuentra al Señor Jesucristo, experimenta una transformación, entonces el dinero cae como ídolo, es derribado como ídolo. Entonces por eso es que se da un cambio en la actitud hacia el dinero. ¿Por qué? Porque un verdadero encuentro con Jesucristo conlleva que todo ídolo sea destruido en nuestro corazón. Lógicamente, cuando todo ídolo es destruido en nuestro corazón para ver legítimamente encontrarnos en Jesucristo, el dinero cae como ídolo. Entonces, automáticamente se da un cambio en nuestra actitud hacia el dinero. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y no se da un cambio acerca del dinero, entonces el dinero sigue siendo un ídolo. Sí, conocimos al Señor, ya somos hijos de Dios, fuimos perdonados, pero no renunciamos a ese ídolo. Y sigue siendo nuestro ídolo. Y tenemos ahora dos señores. Y así es como vive la iglesia en este momento. Sirviendo a dos señores. Esa es la verdad. Le guste a usted o no. Usted quiere ir a la iglesia, escuchar a un pastor que le diga lo que usted quiere escuchar, entonces vaya. Si usted quiere que su pastor le diga, o quiere ir y poner una plática en la tele, en un canal cristiano, en una radio, o escuchar un mensaje en la radio, en una radio cristiana, o ir a su iglesia, a la iglesia donde sabe que el pastor le va a decir lo que usted quiere escuchar, entonces vaya. Pero la verdad es esta. Es muy difícil tener un cambio de actitud hacia el dinero, porque el dinero es nuestro ídolo.
Así es como es. Y así vive la mayor parte de la iglesia actualmente. Porque el Señor Jesucristo, si el dinero no fuera nuestro ídolo, el Señor Jesucristo sería el primero en nuestra vida y estaríamos con la preocupación de leer la Biblia. Estaríamos con la preocupación de orar, aunque sea en el bus, camino al trabajo, de regreso al trabajo, de ir al estudio, de regreso al estudio. Los jóvenes andarían con sus audífonos, no escuchando música en la calle, sino que andarían escuchando la Biblia. Y eso es lo que hago yo ahora. No estoy leyendo la Biblia, sino estoy escuchando la Biblia. Yo estoy escuchando la Biblia ahora porque hay que aprovechar todo el tiempo disponible, todo el tiempo que se pueda, para poder estar en comunión con la palabra. Estar escuchando la palabra. Y cuando oro y ando en la calle, agarro el teléfono y como que estuviera yo hablando con una persona, ando así en la calle. Y la gente me mira todo el tiempo así, ¿eh? Estoy hablando, pero estoy orando. ¿Por qué? Porque el tiempo hay que aprovecharlo. Si voy al mercado, al supermercado, donde quiera que vaya, yo voy orando. Yo no uso audífonos para andar en la calle porque cuando camino con audífonos me mareo, porque yo padezco de vértigo lateral benigno, el cual se da aquí, es una anomalía que se da en el cerebro, en los lados del cerebro. Entonces yo padezco de vértigo lateral benigno. Entonces yo me pongo audífonos y camino, me mareo horriblemente. Pero sí puedo usar audífonos cuando estoy sentado. Entonces por eso que tengo que andar con el teléfono así también. Y para orar hago esto. Y para escuchar la Biblia también. Tiene que ser así, no con audífonos, estoy caminando. Si el dinero no fuera nuestro ídolo, tendríamos más tiempo para Dios. Pero se demuestra también que el dinero es nuestro ídolo porque no tenemos mucho tiempo para Dios. No tenemos mucho tiempo para Dios. Mucho menos que entre semana yo voy a leer la Biblia, voy a orar. La mayoría de la iglesia no lee la Biblia y solo oran para comer o antes de dormir. Y eso no cuenta. Porque orar es tener un tiempo de intimidad con Dios. Un tiempo de intimidad con Dios. Un tiempo especial con Dios. Entonces, el punto es de que verdaderamente nuestro corazón es engañoso. Y por supuesto, la mayoría de gente va a decir, no, eso no es cierto, que no, yo no, el dinero no es para mí la gran cosa, yo trabajo porque tengo que trabajar y mantener a mi familia. Pero no. Cuando el dinero no es nuestro ídolo, dedicamos más tiempo a Dios y a su obra. Y aún aquellos que dedican mucho tiempo, pero tienen un ministerio importante en la iglesia, en muy buena parte todavía, el dinero sigue siendo su ídolo porque no ofrendan bien. Todo aquel que no ofrende bien, y todo aquel que ni siquiera quiere escuchar de ofrendas, no quieren escuchar de ofrendas, si mis videos no son populares, la gente tiene la tendencia a decir, ese pobre tipo ni ha estudiado teología ni nada y se cree que sabe algo de la Biblia. Este es su casa, ha leído la Biblia nada más y nunca ha ido a ningún lugar a estudiar ni nada. ¿Estudiar qué? ¿No la Biblia es suficiente para que yo sepa la voluntad de Dios? No cuando yo leo la Biblia, que es lo único que yo he hecho, leer la Biblia nada más. Verdaderamente que no he ido a ningún seminario teológico, ni me interesa ir, ni quiero ir tampoco. Y en la Biblia está todo. Y cuando yo abro la Biblia, el Espíritu Santo viene a enseñarme. Si es que realmente yo quiero aprender, tengo con un corazón dispuesto. Es todo lo que necesito, la Biblia, el Espíritu Santo. Él es el maestro de maestros. Él es el maestro de maestros. Y uno, con un corazón sincero, abre la Biblia para leerla. El maestro de maestros lo viene a enseñar a uno y lo viene a capacitar a uno. Cuando uno tiene corazón humilde, que se somete a su voluntad, un corazón doblegado a su voluntad, Él enseña la verdad. Avancemos. Fíjense pues. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Eso, recalquemos aquí también de que después de que él había ofrendado por primera vez en su vida. Porque cuando él entra a Jesucristo a su casa, lo primero que le da es comida. Porque eso es lo que Jesucristo quería. Fíjense lo que le dice a Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, date prisa. ¿Y por qué se tiene que dar prisa? ¿Se está muriendo el hambre, Señor? ¿Por qué se tiene que dar prisa?
Fíjense, pues, es que cada palabra, cada detalle es importante. Fíjense, pues, cuando el Señor Jesucristo lo vio a Zaqueo, subió en el árbol, Zaqueo no lo conocía personalmente, y el Señor Jesucristo se dirige a él como si lo hubiera conocido toda su vida. Y le dice, Zaqueo, date prisa. ¿Y por qué le dice, date prisa? ¿Ustedes creen que era porque Jesucristo estaba muriendo del hambre? Pensemos, usemos la inteligencia por un momento. Usemos la inteligencia, la lógica, la inteligencia que se nos ha dado. ¿Por qué le dice Zaqueo, date prisa, desciende? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué tanta prisa? Porque es necesario que él pose en mi casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo lo necesitaba urgentemente. Zaqueo necesitaba el Señor vio la necesidad que había en su corazón. Es que en el corazón de Zaqueo, aquel pequeño hombre que estaba subido en aquel árbol, lo que vio el Señor Jesucristo no fue Zaqueo. Lo que vio el Señor Jesucristo subido en ese árbol fue un hombre hambriento y sediento de Dios. Un hombre hambriento y sediento de Dios. Él vio un gran vacío y el anhelo de un hombre que ese vacío fuera llenado en su corazón. Él vio la necesidad que Zaqueo tenía de ser llenado, de llenar ese vacío que consumía su alma. Y el Señor Jesucristo lo vio perfectamente. Por eso es que le dice a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Porque es necesario que yo coma tu comida lo más pronto posible y que yo reciba los beneficios de tu casa, de tus recursos económicos lo más pronto posible, para que ese vacío que hay en tu alma sea llenado y tú puedas ser lleno de paz, de gozo y de regocijo. Y aquí dice después de eso, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aquí se da una transformación legítima y total. Esto es impresionante de verdad. No vamos a ver esto en ningún otro pasaje de la Biblia como lo podemos ver aquí. Es impresionante la transformación que se da en Zaqueo. Un hombre que se sentía vacío en el fondo de su corazón, él clamaba, Dios, ¿en dónde estás? Yo te necesito. Te necesito desesperadamente, Señor. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi corazón porque estoy vacío. Soy rico, lo tengo todo, pero estoy vacío. Yo te necesito desesperadamente para que tú llenes mi vida, mi corazón, mi alma, Señor. Quiero beber de la vida eterna, del agua de la vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban. El hecho es de que después Zaqueo dice, entonces Zaqueo, después de que habían comido, había ofrendado. Porque aquí lo importante es que hay que recalcar que él ofrendó antes de decir esto. Antes de decir esto lo ofrendó. El Señor Jesucristo había comido su comida. Era urgente que Zaqueo ofrendara para poder recibir las bendiciones del Señor. Porque digamos también es una ofrenda cuando nosotros le entregamos al Señor Jesucristo nuestro corazón para ser salvos, pero esto conlleva también entregárselo todo. Cuando verdaderamente le entregamos todo nuestro corazón al Señor Jesucristo, le entregamos también nuestros bienes materiales y nuestro dinero. Señor, aquí estoy con todo y todo. Con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi familia. Mi familia la entrego a ti porque te prometo que mis hijos me van a leer la Biblia todos los días. Y todos los días me lo voy a sentar a las 8 de la noche a leer media hora de la Biblia y a orar media hora. O sea, 15 minutos de lectura de la Biblia, 15 minutos de oración. Mis hijos van, aquí está mi familia.
Aquí estoy yo, aquí está mi familia, aquí está mi dinero, mi casa y todos mis bienes materiales aquí están. Porque cuando uno se entrega verdaderamente, totalmente al Señor Jesucristo, lo entrega todo. Lo entrega todo. Entregándolo todo es cuando se da una total transformación en la persona. Entonces se da que cambia uno su actitud hacia el dinero, porque el dinero cae como ídolo. Cae roto en mil pedazos como ídolo. Deja de ser ídolo, empieza a ser un recurso económico para ponerlo al servicio del Señor. Para construir el reino de Dios, establecerlo en este mundo, para construir la obra de Dios, porque para eso es el dinero. Para eso es el dinero. Entonces, antes de decir esto, Zaqueo ofrendó. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, acordémonos, él ya había ofrendado. Ya había dado su comida, sus recursos económicos, los había compartido con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le urgía que le diera de comer para poder él recibir bendiciones. Entonces, por supuesto, la otra cosa es la fe. Por la fe lo dejó entrar, por la fe creyó en él, por la fe se entregó a él. Pero nuestro cambio de actitud del dinero es un reflejo de nuestra verdadera entrega al Señor. Tenía que haber un cambio en su actitud del dinero si realmente había recibido al Señor con fe. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Ya había ofrendado. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y estamos hablando aquí de que de las 10 casas que tenía, 5 le iba a dar al Señor. De los 10 carros que tenía, 5 le iba a dar al Señor. De la colección de automóviles clásicos que tenía, la mitad le iba a dar al Señor. Estamos hablando aquí que de la mitad de la colección de monedas antiguas que tenía, la mitad le iba a dar al Señor. Estamos hablando que de su colección de sellos postales antiguos, la mitad le iba a dar al Señor. Estamos hablando de que la mitad de sus fincas le iba a dar al Señor. Nadie le dijo que tenía que hacer esto. No como el joven rico que viene al Señor Jesucristo. El joven rico viene al Señor Jesucristo y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso le dice: bueno, tienes que cumplir con los mandamientos. Sí, Señor, esto se lo he hecho desde mi juventud. Bueno, entonces, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero eso se lo dijo el Señor Jesucristo. No fue idea de él. Y tampoco lo hizo, porque en la Biblia dice que no lo hizo. Aquí estamos hablando de que alguien que sí hizo algo. Zaqueo entregó la mitad de sus bienes. Porque cuando él lo promete delante del Señor, lo tenía que cumplir. Estaba decidido a cumplirlo. Seguramente que lo cumplió. Nadie le dijo nada. Nadie le dijo que tenía que hacerlo. Aquí se mira que realmente hay una transformación, un nuevo nacimiento experimentado por Zaqueo. Aquí hay evidencias claras de un legítimo nuevo nacimiento y de una transformación total en el corazón de Zaqueo. Tanto que cambió totalmente su actitud hacia el dinero. Porque el dinero fue destruido como ídolo y quedó como un recurso económico nada más puesto a los pies del Señor. Esto es increíble, esto es maravilloso, esto es fabuloso de verdad. Es un patrón para nosotros, es un ejemplo para nosotros. Tenemos que observar muy cuidadosamente estas actitudes de Zaqueo, estudiarlas e imitarlas. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Tómalo en cuenta usted, estúdielo, dése cuenta cómo realmente en Zaqueo se dio una transformación instantánea y total en su actitud con respecto del dinero. Y es necesario que cada cristiano experimente ese mismo cambio de actitud hacia el dinero, porque si no, no va a crecer, porque va a seguir teniendo un ídolo antepuesto entre el Señor y él.
Va a haber un ídolo antepuesto entre el Señor y él. La persona que no derriba el dinero como ídolo. Y cuando derriba el dinero como ídolo se va a ver una actitud como la de Zaqueo en la vida de cada persona. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si, fíjense pues lo que dice después. Fíjense pues lo que dice después. Y si en algo he defraudado a alguno, miren pues, lo está diciendo publicano. Está diciendo un cobrador de impuestos que ha estafado a medio mundo. Al de la carnicería, al de la tienda, al de la panadería, al del supermercado, al del bus, al del taxi, al de este había extorsionado y lo había fregado a medio mundo. Él lo sabía. Pues que dice, todavía dice, y si en algo, y todavía así como que con duda, pues, si por casualidad he perjudicado a alguien, eso no. Él sabía que había perjudicado y fregado a un montón de gente. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, en primer lugar, esto lo que nos dice es que tenía plata, estaba nadando en pisto, estaba nadando en dinero. Y para los que no saben qué es pisto, pues es dinero. Del mismo tema le decimos pisto, el dinero. Fíjense pues, está diciendo que si en algo ha defraudado a alguno, se lo devuelve cuadruplicado. Y él había defraudado a todo el mundo, Está ofreciendo devolver el cuadruplicado. Es que este tipo tenía dinero, pero de sobra. Era exageradamente rico. Llevaba años y años de extorsionar a la gente con la cuestión de los impuestos. Tenía muchísimo dinero. Él lo sabía. Y sabía que se podía dar el lujo de devolver cuadruplicado lo que había defraudado a otras personas. Pero esto no es casualidad. A mí el Señor una vez, en esto que he estado, estos 18 años que he estado estudiando acerca de las ofrendas, el Señor me dijo, un momento que me dijo: mira, Eduardo, te equivocaste con la cuestión de las ofrendas. No me entregues ofrendas retrasadas. Lo primero que vas a apartar de todo tu dinero, eso cuando yo empezaba a aprender acerca de ofrendas. Porque primero yo ofrendaba muy mal. Eso me fue enseñando. Entonces me dijo: mira, Eduardo, cuando una ofrenda no me la entregues a tiempo, me la vas a dar cuadruplicada. O sea, que a mí no me sorprende esto. Yo así vivo. Yo cometo un error con las ofrendas y he tenido que entregar cuadruplicado. Si es un quesal, 5 quesales, 10 quesales, 100 quesales, lo que sea. Yo lo he tenido que entregar cuadruplicado, porque a veces a uno se le pasa algo. O cuando yo no sabía bien que el dinero... O sea, antes me prestaban dinero y pensaba que el dinero prestado no se ofrendaba. ¿Y qué si se ofrendaba? Entonces llegó un momento que el Señor me dijo: mira, eso de dinero lo tienes que haber ofrendado, no me lo ofrendaste a tiempo. Porque pensabas que no había que ofrendarlo, pero sí había que ofrendarlo. No me lo ofrendaste a tiempo, ahora me lo vas a dar cuadruplicado. Cuadruplicado me lo vas a dar. Imagínate usted, si usted tuviera que pagar todas las ofrendas que no le daba el Señor, tendría que pagarlas cuadruplicado. Porque así lo hago yo. Y yo después, yo me acordaba que había un pasaje en Levítico, en Números, en Deuteronomio, dije yo, donde hablaba de este cuadruplicado, pero no lo encuentro. Yo lo he buscado, no lo encuentro. Yo me acordaba que sí, yo lo había leído la Biblia muchas veces, no lo encuentro. Cuando en la ley de Moisés enseña a darle cuadruplicado cuando la persona presta y no paga a tiempo. No lo encuentro. Yo me acordaba que existía, pero en mis últimas lecturas de la Biblia no lo veo, no lo encuentro. Pero, porque yo quería tener una base bíblica para cuando yo llegara el momento de que hablara de eso, de lo que es el cuadruplicado. Pero bueno, no lo encuentro. El hecho es de que está aquí. Y esto también en la Biblia. Lucas también en la Biblia. La historia de Zaqueo también en la Biblia. Entonces hay un principio bíblico aquí muy importante que Zaqueo nos enseña. De que cuando defraudamos, eso no solo para las ofrendas, que le entregamos mal a Dios o a destiempo. Toda ofrenda que se entrega a destiempo se paga cuadruplicado. Se da 4 veces más. Se da cuadruplicado, se da esto. O sea, cuando yo no sabía que el dinero que me prestaban se ofrendaba, y yo no ofrendaba, digamos, me prestaban 100 quetzales,
Entonces yo tenía que darle al Señor en ofrendas, las ofrendas sobre 100 quetzales, y como digo 5 diezmos, la ofrenda sobre 100 quetzales son 50 quetzales. Yo le daba el cuadruplicado, 50 quetzales son 200 quetzales. O sea, de 100 quetzales que me habían prestado a mí, yo tuve que pagar en ofrendas 200 quetzales, porque era el cuadruplicado las ofrendas, por entregarlas a destiempo. Entonces aquí aprendemos un principio bíblico que tal vez no lo encontramos en ninguna otra parte de la Biblia. Yo pienso que sí tiene que haber en otra parte, hablarlo de otra parte de la Biblia, porque, digamos, la Biblia enseña que sin, digamos, una segunda confirmación acerca de algo, pues no se puede, no tiene uno por qué creerlo, no tiene uno por qué tener la certeza de que esto es así. Yo creo que sí lo hay, otro pasaje que habla acerca de este cuadruplicado, lo que no lo encuentro. Tal vez he leído la Biblia extraída últimamente con respecto de buscar este pasaje porque no lo he encontrado. Y estoy en mi lectura número 60. Estoy en mi lectura de la Biblia número 66. Y no lo encuentro. Pero sí me acordaba haberlo visto en alguna parte de la ley de Moisés. El hecho es de que este principio bíblico existe. Cualquier ofrenda que no se entregue a Dios a tiempo, se da cuadruplicado. Igual, cualquier persona que usted le preste dinero y no le pague a tiempo, usted tiene que pagar cuadruplicado. Porque si no, no agrada al Señor. El Señor se va a molestar con usted. Si usted a una persona le presta dinero, no le paga a tiempo, tiene que pagarle cuadruplicado. Pero esto es más dramático en las ofrendas, porque las ofrendas son las que nos traen bendiciones a nosotros. Si las ofrendas no las pagamos bien o a tiempo, son ofrendas defectuosas que no nos traen ninguna bendición. Entonces, si usted quiere que sus ofrendas traigan bendición, entonces paga el cuadruplicado de las ofrendas que ha entregado mal. Lo mejor es que usted aprenda a entregar las ofrendas bien y a tiempo. Entonces yo lo que le digo es que usted recibe algo, no gaste un solo centavo de ello, consagre sus ofrendas, acabo de recibir algo, lo toma en sus manos, ora sobre esto y consagra sus ofrendas. Señor, aquí está mi diezmo, mi ofrenda, mi esto, aquel otro, mis primicias, mi voto de prosperidad, las ofrendas que usted da. Ábrelas delante de Dios, órelas delante de Dios con imposición de manos, mencionando el nombre del Señor. Porque el nombre del Señor es la sal, en la imposición de manos es el aceite, pues con la imposición de manos se derrama la unción del Espíritu Santo, el aceite. Y la oración es el incienso, que es la forma como se preparan las ofrendas según Levítico capítulo 2. No faltará en las ofrendas la sal, no faltará el incienso, no faltará el aceite. Nunca, jamás. Considerando las ofrendas, después uno puede gastar lo que uno quiere. Eso es muy, muy sencillo, muy fácil de hacer. Pero para la gente, como esto no se enseña. O sea, si usted no lo escucha aquí en este video o en mis otros videos, usted nunca va a saber eso. ¿Cómo consagrar ofrendas? ¿Por qué consagrar ofrendas? Si las ofrendas no se consagran en el momento que antes de que uno recibe algo, antes de que uno gaste un solo centavo de eso, no consagra ofrendas, sus ofrendas no valen nada. Porque no llevan la característica de ser primicias. Cuando usted recibe algo, no se gasta un solo centavo, consagra sus ofrendas, las pone por aparte, las lleva se espera hasta el domingo a la iglesia para llevarlas, está bien. Entonces sus ofrendas son primicias y traen gran bendición, tal como lo habla la Biblia. Ya hablamos cómo el aceite y la harina a la viuda de Sarepta se le multiplicaba, nunca se le terminaba. ¿Por qué? Porque primero le dio de comer al profeta, que representaba a Dios. Primero dio al profeta, entonces la harina y el aceite nunca se le acababan. Había gran bendición en sus bienes materiales por haberle dado a Dios primero, porque dándole a Elías, la viuda Sarepta le daba a Dios, y a Dios le dio primero. Entonces por eso el aceite y la harina nunca se le terminaban. Y podemos hablar de otros pasajes también. Hablamos también de Eliseo y la mujer sunamita. La mujer sunamita le nace en su corazón bendecir al profeta Eliseo sin que nadie le diga nada. Y esos son primicias. ¿Por qué? Porque ella le dio a él antes de que él le pidiera incluso. Entonces las bendiciones que la mujer mujer sunamita obtuvo por haberle dado tantas cosas y haber atendido también a Eliseo, sus bendiciones fueron casi que infinitas y fueron grandes, tanto que su propio hijo fue resucitado. Es una cosa tremenda cuando uno ofrenda bien y cuando sus ofrendas son primicias. Entonces, esta historia de Zaqueo nos enseña este principio bíblico acerca del cuadruplicado.
Uno debe tener cuidado de ofrendar bien para no tener que pagar cuadruplicado sus ofrendas, porque si no, imagínense, le sale a uno caro. Aquí los errores se pagan. Y si no los paga uno, pues simplemente no recibe las grandes bendiciones de Dios. Miren que estamos sobre la hora. Usted está cumpliendo la hora. Yo tenía un montón de versículos aquí de que hablar, pero no puedo hablarlos ya porque nadie va a ver un video que sea de 2 horas. Pero este pasaje es rico. Yo tenía que seguir hablando de esto, pero voy a hacer otro video para hablar de los versículos que me faltaron, porque tenía un montón de versículos aquí que no los he leído. Pero bueno, yo creo que el mensaje es claro. Vemos cómo Zaqueo fue transformado instantáneamente y totalmente con respecto de su actitud hacia el dinero. El dinero cayó en el corazón de Zaqueo, cayó como ídolo, fue derribado, fue extirpado como un cáncer avanzado que se arranca de la persona. Así fue arrancado del corazón de Zaqueo el dinero como ídolo, fue sacado en pedazos, fue destruido. El dinero cayó como ídolo del corazón de Zaqueo. Por eso se dio un cambio total en su actitud hacia el dinero. De aquí en adelante el dinero ya no fue para él un ídolo, sino fue un recurso. Fueron recursos valiosos, recursos económicos valiosos puestos a los pies del Señor. En eso se convirtió el dinero de Zaqueo. Se compromete a dar la mitad después de haber ofrendado al Señor. Lo recibe en su casa, le da su comida. El Señor Jesucristo le urgía que esto sucediera porque quería bendecir la vida de Zaqueo. Por eso le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, date prisa, yo veo tu necesidad. Yo desde aquí puedo ver el vacío de tu corazón. Yo desde aquí puedo ver la ansiedad de tu corazón por conocerme, por dejarme entrar en tu casa, a tu familia y a tu corazón. Date prisa, Zaqueo, date prisa, desciende, porque me urge comer de tu comida para que puedas de esa forma recibir bendición también. Además de recibir, porque en el momento que el Señor Jesucristo entra a la casa de Zaqueo, la vida de Zaqueo es transformada. Y la familia de Zaqueo reciben al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos. Pero es hasta que Él entrega su dinero cuando Él recibe bendición. Es hasta que le pone un plato de comida al Señor Jesucristo delante de Él, sentado a la mesa, cuando Él va a recibir bendiciones. Por eso el Señor Jesucristo le dice: date prisa, Zaqueo, date prisa, esto urge. Yo veo desde aquí tu necesidad, yo veo desde aquí tu pobreza, yo veo desde aquí tus limitaciones económicas. Desde aquí yo puedo ver escuchar tu clamor, el clamor de tu corazón, que con urgencia me estás pidiendo que yo resuelva tus necesidades. Pero yo necesito comer de tu comida, recibir tus ofrendas, que tú me entregues tus recursos económicos a mí para que esto pueda experimentar una multiplicación, Zaqueo. Date prisa, Zaqueo. Date prisa, Zaqueo. Necesito comer de tu comida para poder bendecirte. Y entonces que tú puedas experimentar una transformación, la transformación de tu ser. Que puedas en su totalidad experimentar un nuevo nacimiento. Es cuando Zaqueo dice: entonces, después de experimentado este nuevo nacimiento, después de que el Señor Jesucristo ha recibido sus ofrendas del corazón de Zaqueo, un Zaqueo liberado, un Zaqueo que no tiene al dinero como un ídolo, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, según las ordenanzas del Señor en su palabra. Jesús le dijo, y con esto terminamos, Jesús le dijo, esta fue la respuesta del Señor Jesucristo al ver toda esta transformación instantánea y total en la vida y en el corazón de Zaqueo. Esta fue la respuesta del Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es impresionante esta historia de Zaqueo con respecto de lo que nos enseña a nosotros, la iglesia. Es impresionante. Espero que esta plática les sea de bendición, como lo ha sido para mí. Y si usted quiere escuchar las cosas que quiere escuchar y no la verdad de la palabra, vaya a otro lado. Porque yo
No digo lo que la gente quiere oír, sino digo lo que el Señor quiere que diga. El Señor quiere que yo diga las cosas que la gente necesita escuchar. No lo que quiere oír, no lo que le gusta oír, sino lo que necesita escuchar. Que Dios lo bendiga y será hasta la próxima. Gracias.